you wanna dance? Buenas noches a todos. Es un placer saludarles. Es una bendición que podamos estar hoy conectados, que podamos estar pues reunidos, sabiendo que a pesar de la influencia de la naturaleza y de todo, pues podemos aprovechar ese tiempo. Y hoy nos sentimos muy contentos, muy agradecidos con la oportunidad también de que esta noche nos va a compartir la enseñanza nuestro hermano Alex Rivas. Déjame comentarte un poquito de él. Es un hermano que, quiero decirte, hemos tenido la dicha, la bendición de poder incluso pues hospedarnos en su casa, poder compartir, poder conocer un poco cada vez más su vida. Hemos tenido la oportunidad también con mi esposa de que la esposa de él se llama Nuria, y han compartido consejos hacia nosotros también. Lo considero un hermano muy fiel ante Dios. Ellos tienen 2 hijos, él nos va a mostrar una imagen más adelante, pero tienen 2 hijos ya adolescentes, bueno, no adolescentes, ya están bien grandes, ya ya adultos casi se podría decir. Aina y Ferran se llaman ellos. Alex se bautizó hace 13 años. Con su familia, son de México. Ellos impulsaron, aperturaron lo que es Hub Scout, que acá no funciona, no lo tenemos, pero interactúa mucho en el servicio con la organización de los niños, de los jóvenes. Y bueno, actualmente ellos están en la Florida, pero también son líderes de Hope en el condado de Broward, en la iglesia de la Florida. Y cuando hemos ido a la escuela de misiones, ellos han sido hermanos que, bueno, han estado dispuestos a apoyar no solo a nosotros que hemos llegado, sino a otros hermanos que han ido y les han dado hospedaje en su casa. Entonces, realmente me siento muy animado de que también lo hemos visto en algunos videos que tú has visto de la iglesia de la Florida. Él aparece por ahí tocando la guitarra, ¿verdad? Entonces, muy agradecido de poder tenerte con nosotros, Alex. Y bueno, sabemos que el Espíritu Santo te va a usar, ¿verdad? Bienvenido, mi hermano. Muchas gracias, Roland. Te agradezco muchísimo. Tú sabes lo mucho que los queremos y los extrañamos por acá. Y bueno, gracias sobre todo por la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes. Espero que sea un tiempo de aprendizaje mutuo. A mí me encanta aprender más que enseñar, porque siento que a veces en lugar de ser yo el maestro, termino siendo el discípulo en la mayoría de las ocasiones. Entonces, por favor, enséñeme también. Y espero que podamos pasar este tiempo con un diálogo más que una presentación. Les voy a hablar un poco de mi experiencia y todo alrededor de uno de los temas que me apasiona más, que es el servicio, ¿no? El servicio a los demás. Y les voy a contar un poco de lo que sé en mi experiencia, lo que hemos aprendido, como bien dice Rolando, mi esposa y yo y mis hijos, a lo largo de
nuestra carrera de servicio, que apenas empieza. Y bueno, espero que sea una buena plataforma también para ustedes, ¿no? Yo sé que hoy se nos reunimos los hombres, ¿no? Y parte del tema del que quiero hablar hoy es el servicio de parte de los hombres, cómo servimos, porque muchas veces, corríjanme si estoy mal, pero los hombres cuando se trata de servirnos, a veces nos opacamos un poco por las mujeres tienen una actitud de servicio prácticamente entregada, abierta, ¿no? Y a veces la figura del hombre termina siendo más como de ayuda, pásame esto, cárgame esto, o a ver, ¿qué más te ayudo, no? Y entonces lo que quisiera yo es tratar de invitarnos a tomar una actitud de liderazgo en el servicio. Y por eso, déjenme si quieren, voy a hacer una pequeña presentación, pero simplemente para tener las escrituras y todo esto a la mano, voy a aprovechar a compartir mi pantalla. Entonces, le quise poner un tema para que nos acordáramos un poco del día de hoy, sirviendo como Dios manda. Y este tiene dos filos, ¿no? Sirviendo como Dios manda significa hacerlo bien, ¿correcto? O sea, sirviendo como Dios manda es no al aventón, sino así nos han dicho, a ver, haz las cosas como Dios manda, ¿no? Hay que hacerlo bien. Y la otra es el hecho de que Dios lo manda. O sea, no solo hay que hacerlo bien, sino Dios nos pide que lo hagamos. O sea, esa es una frase muy poderosa porque no solo está en el cómo lo hacemos, sino que lo tenemos que hacer, ¿no? Y nuevamente le llamé esto un estudio introspectivo porque todos nosotros tenemos que ir hacia adentro y decir, bueno, ¿qué es lo que me motiva a mí para servir? ¿Y por qué sirvo, no? O sea, ¿qué es lo que me está, qué es lo que me está llevando a servir, ¿no? Entonces, uno de los voy a leer una serie de escrituras y después hacer una serie de puntos, que son escrituras que todos tenemos, y de la presentación obviamente la tendrá Roland para que la pueda compartir con ustedes. Siempre es bueno poder regresar a estas escrituras. Pero esta es una escritura en Proverbios, de las más antiguas que hay, obviamente, el Antiguo Testamento. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y necesitados. Esta es una llamada, obviamente, a servir a los pobres, a los que tienen menos, ¿no? Y ya veremos a lo largo de la charla cómo se van aplicando todas las escrituras y empiezan a tener sentido. Esto, bueno, es una escritura que en principio a todos nos hace sentido, ¿no? Hay que ayudar a los que no tienen, a los pobres, ayudemos, ¿no? Bueno, como decía Rolando, Roland, voy a presentar a mi familia. Está muy verde todo, pero uniformados con el tema de los, ahora les comento. Pero yo estoy a mano izquierda, mi esposa Nuria alrededor, perdón, al lado. Después Ferran, mi hijo, que como comentaba Roland, ya está un poquito más crecido que en esa foto. Esa foto fue hace 4 años. Y mi hija Aina, esa es la parte de arriba, ¿no? Con nosotros en esa fotografía están la familia que fundó los Hope Scouts. Son muy amigos nuestros. Hilda, a mano derecha, ella es mexicana y está casado con su esposo es nicaragüense. Y su hija fue la que, Isabel, la que está justo abajo de mi hija Aina, ella fue la que salió con esta idea de papá, le dijo a su papá, yo quiero hacer un grupo en donde podamos servir los niños, porque yo siento que ustedes siempre van a servir y nosotros nos quedamos encargados o no participamos o participamos solo un poco. Entonces quiero hacer algo en donde todos los niños podamos servir. Y entonces generó este concepto de los Hope Scouts y ya les comentaré un poco de ellos, ¿no? Pero bueno, esa es mi familia y en la parte de abajo está hasta mi suegra, porque ya con este tema de servicio invitamos a todo el mundo, ¿no? Incluyendo mi suegra se pone la camiseta, cuando viene a visitarnos la llevamos de un lado para el otro, siempre estamos bajo la bandera de Hope Scouts, bajo la bandera de la iglesia o bajo la bandera de simplemente servir, ahí estamos tratando de ayudar, ¿no? Y nuestra nueva adición a la familia, la novia de mi hijo, Nunu, ella también encantada de servir y entonces el mensaje es, vengamos todos a servir, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando se trata de servir,
mucha gente siempre tiene una actitud de servicio. Exactamente es eso. O sea, si uno le dice, oye, por favor, vamos a ayudar a la familia que necesita esto, vamos, ¿no? O vamos porque hay esa necesidad. O ahora después del huracán, mira que el hermano tal necesita tal, o la hermana tal necesita tal. Todos vamos y servimos. Siempre hay esa necesidad de algo que nos lleva, nos empuja a, a ir hacia los demás. Entonces, lo que quería presentarles hoy es estos temas para hacer el análisis de por qué servimos y cómo es que podemos servir mejor como hombres, ¿no? Como Dios manda. La primera pregunta es ¿por qué debemos de servir? La segunda es ¿debemos sufrir para servir? O sea, hay que verdaderamente sufrirlo. Después, los beneficios de servir. Voy a hacer una pequeña distinción entre Adán y Eva. Esto básicamente es cómo sirven los hombres y cómo sirven las mujeres. Y después voy a hablar un poco de el concepto del pobre y el necesitado, ¿no? Que ahí hay tenemos una preconcepción de lo que es la pobreza y entonces quiero mencionarlo un poco. Y después, como último punto es, bueno, ¿cómo podemos tomar liderazgo como grupo de hombres para generar una actitud de servicio y a través de ese servicio poder impulsar el mensaje de Jesús y llevarlo a todos lados, ¿no? Entonces, si les parece, voy a seguirme por ahí, ¿no? Entonces, tenemos tres razones fundamentales por las que debemos de servir. O sea, si alguien dice, no, yo la verdad, a mí nadie me dijo que tenía que servir y la verdad, yo no, lo mío no es el servicio, yo prefiero hacer otra cosa. Bueno, hay tres razones muy importantes. Primero, Jesús nos llama a imitarle, ¿no? Entonces, lo ven en la escritura, Juan 13:12, aquí la tengo, déjame mover acá, dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Y esa escritura la conocemos. Y es cuando Jesús les lava los pies y todos los discípulos dicen, pero Maestro, ¿cómo es posible? O sea, ¿por qué nos lavas tú los pies? Bueno, voy a aprovechar a lo largo de, digamos, vamos a llamarle esta clase o esta discusión, esta escritura y también la parábola ay, se me fue el nombre de la parábola, pero ahorita la vamos a mencionar y la vamos a mencionar el buen samaritano. Entonces, la parábola del buen samaritano, que también la conocemos y se utiliza mucho para hablar de servicio, la vamos a ver por diferentes ángulos, ¿no? La segunda razón por la que debemos de servir es que nuestro servicio, o sea, al momento en que nosotros servimos, estamos el nombre de Dios y la misión que Dios nos encargó a los demás. Es la única manera en que los demás van a ver cómo es que Dios trabaja, ¿ok? Sirviendo es como ven, es la diferencia. ¿Por qué hizo esto? ¿Cómo es posible que haya hecho esto? ¿Cómo es posible que haya hecho esto? Entonces, ese es un llamado de atención a los demás y los ojos del mundo en realidad están puestos cuando nosotros servimos. Cuando nosotros servimos, y no sé si les ha pasado, la gente se da cuenta y nos ve diferente. O sea, nos ven no con admiración, nos ven con una sensación de, pero, ¿qué son, no? Como, hasta como raro, ¿no? Y estoy hablando de servir cuando servimos, y ahorita vamos a ver las diferentes maneras donde podemos servir, ¿no? Pero cuando todos ayudan, todos somos como frijoles en la misma olla, ¿no? Todos estamos ahí porque puede ser el huracán, todos hacemos, entonces todos tenemos que ayudar, entonces no hay una actitud de servicio, es una actitud de ayuda, de supervivencia, y demás. Cuando hay una actitud de servicio es cuando nos separamos de los demás y los demás nos voltean a ver porque saben que es algo extraordinario. Y lo vamos a ver ahora en esa actitud de servicio, ¿no? Que es precisamente lo que hizo Jesús al lavar los pies, ¿no? Jesús no habló y no les contó todo esto y les dijo, bueno, es que miren, para servir ustedes tienen que lavarle los pies a los demás, sino que Jesús, sin explicar, sin pedir permiso, se puso a lavarle los pies a los demás. Entonces, la acción determina, no la palabra, ¿no? La acción de servicio. Y el tercer punto que quiero hacer es, también es cierto que el servir nos llena. O sea,
Es increíble cómo, y me brinqué una escritura, pero ahora la voy a leer, pero es increíble cómo cuando nos vaciamos al servir, es decir, cuando estamos completamente desgastados, dimos todo lo que podíamos dar, es cuando nos sentimos más llenos y de satisfacción de haber servido. Podemos estar agotados, no entendimos por qué lo hicimos, pero esa satisfacción, ese vacío cuando nos drenamos al servir, es cuando más llenos estamos de satisfacción. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, me brinqué la escritura de Santiago. La escritura de Santiago dice, sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Es decir, a través de nuestras obras es donde nosotros podemos proyectar la fe ante los demás. Eso es retomando el punto anterior. Voy a cambiar un poco el foco porque el servicio a los demás no es un concepto exclusivo de los cristianos. Es algo que Jesús vino y dijo, a partir de hoy vamos a servir. Siempre ha habido servicio. Y un ejemplo es este proverbio chino, que lo voy a utilizar como ejemplo, no como doctrina, simplemente como un ejemplo para que vean que siempre ha existido la necesidad de servir a los demás. Hay un proverbio chino que dice así, si quieres felicidad por una hora, tómate una siesta. Si quieres felicidad por un día, vete de pesca. Si quieres felicidad por un año, hereda una fortuna. Si quieres felicidad para de por vida, ayuda a quien lo necesita. O sea, desde entonces los chinos entendían el concepto de si tú ayudas a alguien que lo necesita, te genera tal satisfacción en donde tú sientes que tienes un propósito, existes por algo, ¿me entiendes? O sea, estás llenando ese vacío que existía. Entonces, por por cientos y cientos de años, la gente ha servido. Y no sé si ustedes se han cuestionado esto, pero muchas veces vemos gente que sirve y son muy activos, ayudan a la comunidad y tienen grupos de servicio y enormes y juntan fondos no necesariamente están predicando la palabra de Dios o no necesariamente son cristianos, pero son buenas personas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el servir de un cristiano y el servir de una buena persona? O sea, porque todos podemos ser buenas personas. Y puede haber gente que no es cristiana, que es extraordinaria y se da al 100% por los demás, ¿no? Entonces, el siguiente punto que quiero hacer es, ¿por qué sufrir para servir? O sea, podríamos servir sin sufrir, ¿no? Pues, vamos a tratar de hacer el análisis. ¿Se puede servir sin sufrir? Entonces, hay varios puntos interesantes que vamos a tocar aquí. Uno de los análisis que se hacen sobre el tratar de buscar la mejor manera de servir es tu pasión. Encuentra tu pasión. Nuestra pasión debería ser fundamentada en nuestro servicio. Es decir, si a mí me encanta jugar fútbol, entonces yo lo que quiero hacer es ir a servir a un grupo de chicos que están en la calle y organizarme un torneo de fútbol. Es mi pasión, estoy contento, voy, los ayudo, sirve que ayudo y estoy contento. Entonces, una de las maneras en donde la gente se ha condicionado para servir es decir, bueno, mi pasión es, no sé, levantarme a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana. Entonces, a las 3 de la mañana me levanto, voy, hago esto y sirvo a los demás, ayudo aquí o ayudo allá. Otra manera de servir es la gente justifica servir dando tiempo, ¿no? Le da valor a su tiempo y dices, bueno, si yo dedico 3 horas de mi día, entonces eso tiene valor. Entonces voy a dedicar 3, 4, 5 horas de mi día para ayudar a este grupo, a esta persona, y eso ya tiene un valor. Le ponemos un valor a nuestro tiempo. Entonces, otra manera en que nosotros mismos nos justificamos para decir, la verdad es que yo serví, entonces generamos esa especie de satisfacción.
Otra manera de ver el servicio sin sufrir es, por ejemplo, enfocarnos en nuestras habilidades, que es un poco parecido a las pasiones, pero el tema de las habilidades es decir, bueno, si yo para lo que soy bueno es para pintar, pues yo voy a ir solamente a servir donde se pinte, ¿no? A mí no me pongan a cortar el pasto o el césped o la grama, sino a mí pónganme a pintar. Entonces, bueno, estoy contento, voy, y yo soy el que pinta, ¿no? Yo soy el que maneja, entonces utilizo mis virtudes y mis habilidades para servir. La otra es la proactividad. Cuando somos proactivos, naturalmente sentimos que nosotros estamos generando la ayuda, estamos llevando esa iniciativa y nos sentimos bien, entonces eso nos ayuda a servir. Por ejemplo, si yo soy proactivo y vengo con una idea de, bueno, hagamos una venta de galletas para juntar fondos para esto. Mi idea, buenísimo, yo me motivo y voy y lo hago, ¿no? El otro tema también es, por ejemplo, el donar. Cuando llegamos a hacer un donativo de dinero, de tiempo, lo que sea, nos queremos asegurar de que la organización a la que va este grupo o este dinero o este donativo es la organización correcta. O por ejemplo, yo solo sirvo en mi iglesia o yo solo sirvo aquí porque yo lo conozco. Entonces, como que cuando sabemos y conocemos a quién estamos ayudando, entonces nos sentimos tranquilos, ¿no? Y el último punto para servir sin sufrir sería, por ejemplo, no hacerlo por obligación. Es decir, yo sirvo porque yo quiero, ¿no? Entonces, cuando alguien me pide, oye, vamos a hacer una caminata para ayudar a tal persona. No, pero yo la verdad es que no le veo ningún sentido a la caminata. Yo la verdad voy a ayudar, pero de otra forma. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros generamos nuestra propia iniciativa, no lo hacemos por obligación, nos sentimos bien. Entonces, todo esto es lo que vemos en la actitud de servicio que hay en el mundo. Y si ustedes ven los grandes grupos, organizaciones, están basados en este concepto de ayuda, tu pasión, no lo hagas por obligación, sé proactivo. Es una manera de servir, pero interesadamente, no desinteresadamente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Todo suena muy bonito, ¿no? Todo suena muy bien, acomódate, Pero hay que tener mucho cuidado porque esa es precisamente la manera en que Dios no quiere que sirvamos. O sea, Dios, como ustedes lo saben, no mandó a su Hijo para que nosotros no sufriéramos. Mandó a su Hijo para salvarnos, más no para que no sufriéramos. Tampoco lo mandó para que sufriéramos, ¿no? Pero sabemos que en este mundo va a haber aflicciones y precisamente el servir nos ayuda a cambiar el foco de nuestras aflicciones a tratar de satisfacer las situaciones de los demás. Entonces, toda esta lámina que les conté ahora, bórrenla. Olvídense de esta parte. Suena muy bonito, pero no es el punto. No se trata, servir no se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de nosotros. La actitud de servicio no se trataba de Jesús. Jesús no vino a servir para él, no vino para decir, ya ves, lo hice, check, ya llévame de regreso, ¿no? Jesús vino y se entregó por nosotros. O sea, él no tenía nada que ver con él. O sea, él no se iba a sentir bien. Si fuera por él, no lo hubiera hecho. Y se lo dijo a su padre, le dijo, no, si me puedes quitar esta pena, quítamela. Entonces, ¿cómo es que debemos de servir? Ahí está el punto. Regresemos a la parábola de la... se me olvida el nombre. Del buen samaritano. Siempre es la palabra del buen. La parábola del buen samaritano, si la recuerdan, la persona que está tirada, asaltada en la autopista, no tenía ninguna de las características que vimos acá, ¿no? O sea, la persona, el samaritano, no tiene la pasión de recoger gente en la calle, ¿no?
el samaritano no solo entregó su tiempo, tuvo que desviarse, recogerlo, llevarlo a que lo curaran, pagar para que lo curaran. O sea, fue más allá de simplemente decir, bueno, es mi tiempo, ¿no? No utilizó sus virtudes o habilidades porque no sabemos si el samaritano era un médico, tenía otras cosas que hacer, ¿no? Nadie le dijo tampoco que la recogiera, pero, y no sabía quién era, ¿no? O sea, en realidad no sabía si esta persona le iba a pagar después, y él en realidad no tenía ninguna obligación para hacerlo. Entonces, voy a cambiar un poco también, antes de pasar al punto que quiero hacer de esto. Quiero hablar un poco de, ya que entendimos que no se trata de no sufrir, ¿ok? Pero también vamos a entender qué hay detrás de servir. O sea, hay beneficios de servir, hay cosas buenas de servir. Y esto todavía habla de la visión del mundo de servicio, ¿ok? O sea, si quisiéramos justificar que servir es bueno, no porque Dios lo manda, sino porque es bueno, tenemos estos puntos. Servir extiende la expectativa de vida. O sea, nosotros cuando servimos generamos una mejor salud física y mental. O sea, estamos continuamente, nuestro sistema circulatorio está activo, estamos pensando, tenemos menos problemas de depresión, menos problemas de soledad y encontramos un propósito de vida. Típicamente eso se da cuando la gente sirve, empieza a encontrar un propósito y dice, bueno, mi vida ya no es tan caótica, no estoy aburrido. Y los problemas, la gente que sirve tiene muchos menos problemas de depresión que la gente que no sirve, ¿no? La otra es el altruismo, o sea, ayudar a los demás es contagioso. Cuando ves a 2 o 3 personas ayudando, los demás quieren ayudar también. Oye, eso es muy bueno, ¿no? La ayuda a los demás nos trae felicidad, o sea, cada vez que vemos a alguien sonreír, nosotros sonreímos, eso es algo que es contagioso. También se ha visto que con gente mayor, el servir aligera el dolor crónico. Cuando tenemos dolor de espalda, algunos de nosotros ya empezamos a tener dolor en la espalda. Entonces, cuando empezamos a ver eso, el dolor, y no sé si les ha pasado, pero los dolores se nos olvidan. Cuando estamos sirviendo, la adrenalina, nos ayuda muchísimo a mejorar ese problema crónico que tenemos del dolor. También para aquellos que sufren de hipertensión, baja la presión sanguínea por todo este mismo concepto de bajar el nivel de estrés, de ayudar, de ver a los demás, de socializar, todo eso ayuda a mantener un estado físico estable, ¿no? Y como decíamos, nos da un propósito y satisfacción de vida, ¿no? Ya voy a llegar a este punto que es el punto a lo mejor más interesante no el más interesante, pero es ahora que estamos los hombres podemos entender la diferencia entre cómo sirven las mujeres y cómo servimos los hombres. Y no sé si pasa en Comayagua, pero pasa en muchos lados. Cuando se trata de servir, las mujeres son las primeras, ¿no? Las primeras que están, listo, yo que ayudo, yo que traigo, pum, 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 y nosotros planeamos, híjole, ¿cómo le hago? ¿Cómo sirvo? Y déjame ver, y el partido a las 5, no sé, ¿no? Y tenemos así como, pero pues, ¿qué voy a hacer? O sea, queremos encontrar una justificación para servir, ¿no? Entonces, aquí están las diferencias básicas. La mujer y el hombre, ¿no? La mujer siempre ve por las necesidades de los demás. Eso es instinto maternal y siempre tiene que estar viendo por naturaleza qué le hace falta, ¿no? Nosotros, mira, nos pueden pasar por enfrente y vemos que alguien, y a veces no lo vemos. No lo vemos porque no estamos atentos, no tenemos ese instinto de ver, le falta esto, se le cayó aquello. Y no es que no nos interese, sino simplemente la mujer tiene ese instinto de estar preocupada y viendo y qué le traigo y le falta el cafecito. ¿No? A veces no a veces, nunca nos lo merecemos, pero las mujeres tienen eso, ¿no? Tienen un sentido de responsabilidad muy fuerte, son muy cuidadosas, manejan la empatía y la simpatía. No sé si se entiende claro la diferencia entre lo que es la empatía y lo que es la simpatía. La empatía es cuando nosotros nos podemos poner en los zapatos de los demás. O sea, las mujeres pueden realmente entender por qué está pasando la persona que está llorando o por qué está pasando la persona que tiene hambre. Simpatía
habla de cómo pueden ellas tener también habilidad a cierta causa. O sea, ellas son afines a lo que esa persona está pensando o sintiendo. No es necesariamente lo que está sufriendo en ese momento, pero sino lo que, lo que está llevando a esas situaciones también. Entonces, necesidades personales y emocionales, las mujeres son muy buenas para hacerlo, ¿no? Son amables con la gente, tienen compasión y devoción. No quiere decir que nosotros no seamos amables, ni mucho menos, pero ellas tienen eso como un instinto, como un flujo natural. Entonces, cuando tenemos diferentes tipos de actividades, hay actividades, cuando hablamos de servir en la iglesia, siempre pensamos en, bueno, es que hay que hacerlo, hay que tratar bien a la gente, ayudar con simpatía y empatía, ¿no? ¿Por qué a veces no cuadramos cuando se trata de servir los hombres? O lo hacemos siempre como acarreados o llevados por algo, ¿no? La razón es esta, los hombres tenemos un sentido de servicio heroico. Nosotros queremos salvar el día. O sea, yo voy a servir si voy a detener así el puente y no se va a caer, ¿no? O yo voy a servir cuando rescaté, saqué del río al hermano tal, ¿no? Eh, cuando vamos a salvar a alguien de un peligro, cuando se requiere valor, ¿no? Cuando alguien tiene que brincar de un lado al otro, o cuando lo que estamos haciendo es noble. Cuando, por ejemplo, alguien está golpeando a alguien más, el ir a defenderlo es noble. Las mujeres a lo mejor no se meten a defenderlo, ¿no? Pero los hombres, por ese sentido de nobleza lo hacemos. Por el riesgo y la aventura, nos gusta ir a cortar árboles, ¿no? Porque tenemos temple, porque podemos manejar la presión, tenemos calma, podemos tener todo bajo control. Y también tenemos, por ejemplo, esa caballerosidad al servir, lo hacemos, y es muy diferente, por ejemplo, servir por caballerosidad que servir por compasión o amabilidad. O sea, son dos atributos muy diferentes. Por ejemplo, cuando nosotros servimos por caballerosidad es porque estamos sirviéndole a alguien un plato de comida porque tiene hambre, ¿no? Y para nosotros, el hecho de poner el plato es caballeroso, o abrirle la puerta, podemos hacerlo tan sencillo como abrirle la puerta a alguien, ¿no? Eh, honor, cortesía, esas son las grandes diferencias. Y por eso es que a veces no somos muy compatibles con las actividades de servicio. La realidad es que las actividades de servicio en nuestras comunidades típicamente son más de este lado, del lado izquierdo, ¿no? O sea, requieren más de ese trabajo. Entonces, a veces no se requiere de tantos héroes de este lado. Entonces, el reto para nosotros los hombres es realmente servir como sirvió Jesús. Lavar los pies. Lavar los pies no era el trabajo del hombre de la casa, era el trabajo de la mujer en la casa. ¿Ok? Lavar los pies significa nosotros olvidarnos de que nosotros somos los que estamos, o sea, que el servicio no es por nosotros, sino es por los demás. Y entonces tratar de movernos hacia ese servicio como las mujeres, ¿no? Uno de los puntos que quería mencionar aquí es, nosotros somos iguales que ustedes, no es que seamos la familia del servicio, pero y a veces nos cuesta trabajo servir porque también Dios descansó el séptimo día y a veces hay días que nosotros decimos, bueno, hoy no puedo ir a servir. Es muy normal, pero lo que es importante es tener ese gozo en el servicio, ¿no? Entonces, una de las cosas que quería compartirles es, no tenemos que ser buenos en todo para servir, ¿no? Podemos identificar cuáles son nuestras habilidades y tratar de explotarlas, ¿no? Eh, por ejemplo, yo tengo una habilidad musical, ¿no? Entonces trato de utilizar esa habilidad y entonces vamos a cantar al asilo de ancianos y, y es un tiempo increíble. La verdad es que es un tiempo increíble cuando vamos con ellos. Muchos no pueden ni hablar, pero simplemente ver la sonrisa y ver.
Es una satisfacción increíble. Cumple con todo eso. Nos negamos a nosotros mismos y aprovechamos nuestras habilidades. Esos son los dones que Dios nos ha dado y seguramente lo han trabajado ustedes mucho. O sea, hay que ver nuestros dones. Pero independientemente del don que sea, no tienen que tocar la guitarra. Perdón, no tienen que tocar la guitarra ni saber pintar, sino simplemente encontrar el don, y aunque sea el don de hablar, o de escuchar, que son los dones más importantes, simplemente el tener el oído para alguien que quiera hablar es increíble, y eso es una manera de servir impresionante. Entonces, la invitación es obviamente a buscar esa necesidad de servir dentro de nosotros, ¿no? Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. O sea, nosotros estamos llamados a hacerlo, estar atentos, estar pendientes en cada momento, ¿no? Y ya para terminar, quería hablar un poco de, bueno, cuáles son los siguientes pasos y cómo es que podemos servir, ¿no? El primer tema que quería comentarles, y es algo que hemos aprendido también nosotros con el grupo de Hope, ha sido también una bendición increíble servir con Hope. Hemos estado expuestos a muchos proyectos de servicio y también muchas enseñanzas de la misma organización de cómo es que debemos servir, ¿no? Y entender qué es la pobreza. Muchas veces pensamos que la pobreza es de un nivel socioeconómico hacia abajo. Y eso es un tema completamente falso, ¿no? La pobreza tiene muchos niveles, muchos niveles, ¿no? El pensar que la pobreza es económica nos deja en un nivel como muy aislado y muy lejano de lo que es el verdadero problema. Entonces, solo para que podamos explicarlo, todas estas áreas de necesidad son las áreas de servicio que necesitamos atacar. Por ejemplo, el darle dinero a alguien no necesariamente, definitivamente no está ayudando en su problema espiritual o en su pobreza espiritual. Definitivamente, a menos de que le estén pagando los estudios de la universidad, no está ayudando al problema intelectual. A lo mejor sí, a lo mejor deciden, bueno, la manera de ayudar es yo le voy a pagar la universidad a una persona, entonces, bueno, ahí estoy resolviendo un problema intelectual, ¿no? Pero lo que quiero mencionar aquí es que la pobreza está en todos estos niveles. Puede haber pobreza física, es decir, puede haber una persona que tiene un problema, un impedimento físico, ¿ok? Y puede tener una necesidad. Su impedimento físico puede generar una necesidad psicológica o una necesidad espiritual, pero lo importante es que podamos entender cómo estamos sirviendo, ¿ok? Entonces, desde necesidades emocionales, el escuchar a alguien, muchas veces cuando vemos a alguien que está pidiendo dinero y le damos dinero, estamos resolviendo un problema a lo mejor fisiológico, tiene hambre, ¿ok? Tiene hambre, le damos dinero, listo. Pero verdaderamente el problema de esta persona puede ser psicológico. Más allá del hambre, el hambre se quedó en la primera capa. Entonces, podemos dar dinero, sí, pero ¿qué tal si le preguntamos cómo está? Si tiene familia, si hay alguien al que quisiera llamar, si hay alguien al que quisiera ver. ¿Me explico? Simplemente una conversación, el generar esa conversación con una persona necesitada, para empezar le va a generar una sonrisa y esa sonrisa nos va a generar una sonrisa a nosotros y va contra el principio que mencionamos al inicio de la llamada, que es Jesús nos llama a hacer eso. ¿Okay? Jesús hubiera hecho eso, pararse, probablemente no hubiera dado dinero, simplemente le hubiera dado un poquito de él, una sonrisa y lo hubiera salvado, ¿no? Pero el poder tratar de interactuar, eso da mucho más valor que el dinero mismo, ¿no? Entonces, una de las invitaciones es a identificar cuáles son las áreas que estamos tratando de atacar, ¿no? Cuando vamos a hacer una visita a una escuela o un orfanato y vamos y pasamos tiempo con los chicos, ¿qué necesidad estamos resolviendo? ¿La necesidad emocional? Ustedes, por ejemplo, ¿no? Nos decían a nosotros, ¿ustedes creen que cada vez que ustedes van al orfanato los niños se alegran?
O se ponen tristes porque saben que ustedes van a estar y se van a ir. Y quién sabe si van a volver a regresar. O ¿por qué se extrañan que los niños no se conecten con ustedes emocionalmente si eso pasa cada sábado y cada domingo, que los vienen a visitar y se van, vienen a visitar, vienen a visitar y se van? Y no hay un verdadero contacto, no hay. Muchas veces no hay ni siquiera conversaciones, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer, y eso es lo que hemos estado tratando de construir con el grupo de Hope Scouts, es inculcar a los chicos, a los niños, a servir desde pequeños a esos niveles en donde lo importante es tener una conversación. Lo importante es preguntarles cómo se sienten, lo importante es leerles un cuento. Entonces, por ejemplo, llevamos a los chicos a un asilo, les servimos de comer a la gente y después cada uno de los chicos se sientan con ellos y les leen un libro. Les preguntamos que si podemos leerles la Biblia. Entonces, a los que dicen que sí, les leemos un pasaje de la Biblia, y a los que no, les leemos un cuento y demás, ¿no? Entonces, los chicos desde entonces, y es parte del concepto que tenemos con Hope Scouts, van entendiendo lo que es el servir y negarse a sí mismos, porque es muy difícil servir si no se divierten, ¿no? Y entonces, regresando a esa lámina que les presenté en donde, pero es que si no es mi pasión, no sirvo, no, eso no, o sea, hay que negarse a sí mismo, y ahí es donde cuando nos vaciamos, cuando nos negamos completamente, es cuando esa satisfacción nos llena por completo. Y por último, quería comentar que es importante en cualquier proyecto de servicio que hagamos, es tratar de no hacerlo eh, un, un proyecto efímero, es decir, un proyecto que lo hago una vez y no lo vuelvo a hacer. Digo, obviamente si como buen samaritano, si vemos a alguien tirado en la calle, no vas a decir, ah, pues yo ya recogí a alguien la semana pasada, entonces a este no lo voy a recoger. Pero sí lo que queremos es hacer lo que hizo el buen samaritano. Lo recojo, lo llevo, pago por él, pregunto cómo está, le doy seguimiento, ¿no? Es como llevarlo hasta donde podamos, ¿no? Entonces, si vamos a servir aquí o en un orfanato o en donde sea, si vamos a tener una escuela, es tratar de ver hasta dónde podemos llegar con eso, ¿no? Y no decir, bueno, yo ya serví, pues ya cumplí, porque no se trata de nosotros, ¿no? Creo que he hablado mucho y ya es el último punto, lo prometo. Es importante para servir, es muy importante como hombres que tomamos el liderazgo. Es muy importante, no solo porque Dios lo manda, sino porque nos va a ayudar mucho en nuestra relación familiar, de hermandad, de iglesia, el tener ese liderazgo en servicio. No todos tenemos que servir lo mismo, ¿no? O sea, unos pueden servir y ser especialistas y generar una oportunidad de ayudar a las personas dentro de la comunidad, dentro de nuestra familia, dentro de nuestra iglesia, dentro de la comunidad, y después pensar más allá, ¿no? Entonces, pensar en esa lista: casa, qué necesitan en la casa, qué se necesita en la iglesia, qué necesita el trabajo, en la comunidad y hacia afuera, ¿no? Y luego, algo que es importante, que nos funciona a nosotros, es tratar de poner fechas a lo que creemos que podemos lograr. Es decir, nosotros tratamos de hacerlo por trimestre, y cada trimestre buscamos. Con los Hope Scouts hacemos cada mes, y cada mes tenemos una actividad que es fija, y si podemos tener algo en medio, perfecto, pero tratar de hacer un plan y reunirse, hacer un grupo entre 2 o 3 y decir, bueno, ¿por qué no? Primero identificamos qué se necesita aquí y allá, si es educativo, si es poder tener algo de consejería con los chicos, algo de deporte. Ahora con el COVID es muy difícil, yo sé, pero ahí es donde tenemos que ser más creativos, hacer un plan y ponerle fechas, ¿no? Y, y bueno, esta escritura la conocemos, Mateo 6, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana,
el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Entonces pensemos que todo esto va a... Estamos simplemente sembrando para el futuro, ¿no? Los niños son la esperanza y ustedes que trabajan también con los prejóvenes, estos grupos, dedicarle el tiempo a ellos es lo mejor que podemos hacer porque ellos son los que van a crecer nuestra iglesia, ellos son los que van a crecer y llevar esa actitud de servicio y va a ayudarles también a llevar a Jesús en su crecimiento, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos. El grupo de los Hope Scouts ha crecido mucho. Aquí, por ejemplo, a mano izquierda está actividades de servicio que han sido muy impactantes para los chicos. Imagínense que los hemos llevado con el ejército y les han servido de comer a los soldados. Los soldados, o sea, gente no formal y demás. Ahí ven, ahí por ejemplo, esta sargento está orando durante los alimentos, pero los niños ven cómo se transforma a través del servicio, cómo pueden llegar a la gente, cómo pueden transformar, ¿no? Y aquí tenemos un grupo en Guatemala de Hope Scouts que se formó hace poco, que es muy sencillo, o sea, en realidad es invitarlos a servir y los chicos sirven y encuentran en esto oportunidades increíbles para divertirse, para tener buenas amistades, para crecer en Cristo y demás, ¿no? Y bueno, hay más dicha en dar que en recibir, como lo habíamos dicho. Y finalmente, esta es una foto de hace 2 años de los Scouts y cómo es la satisfacción de servicio. Es una foto de graduación cuando se gradúan. Cada año les damos un reconocimiento y demás. Entonces, todos estos jóvenes han sido jóvenes que regularmente cada sábado van y sirven, si no es limpiando aquí, es ayudando con alimentos y demás, ¿no? Entonces, perdón, creo que me extendí demasiado, pero como te comentaba, Roland, ese es un tema muy, muy interesante y muy importante. No sé qué opinan ustedes, cómo ven el servicio, cómo sienten que hay algo que coinciden con lo que mencioné, algo que puedan aportar. Gracias, Alex. Gracias, muchas gracias. Antes de darle el paso también a los demás hermanos, mira, yo veo que realmente Dios te ha usado tu vida para hacernos ese llamado, creo que abandonar bastante el egoísmo, porque a veces uno también se encasilla esperando que alguien más organice una actividad y quizás dejamos de creer que tenemos ese mismo Espíritu Santo de Dios y que podemos servir a su mismo pueblo, pero también a otros, a la familia, como decías. Entonces, realmente me encantó ese llamado y quiero agradecerte, ¿no? Quiero agradecerte porque desde que te mencioné, si podías, pues en ningún momento dijiste que no y me alegra mucho ver esa inversión de tiempo que han hecho, no solo personal, sino también como familia. Y es animante, es animante. Muchísimas gracias. Y bueno, abrimos paso a ver si alguien más, sus opiniones o alguna pregunta o comentario para Alex.